¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a repasar lo que fue nuestra cobertura de la cuarta fecha del campeonato de Rally Cross Country de la Encrucijada, que se disputó en General Alvear, Mendoza. Se trató del cierre de la actual temporada, por lo que recibió el nombre de Gran Premio Coronación Baja Alvear 2025. La carrera consistió de 4 jornadas de acción, con un prólogo y otras 4 etapas, una el viernes, 2 el sábado y la última el domingo. El campamento estuvo ubicado en el predio del Polideportivo Municipal de General Alvear, donde los pilotos y equipos fueron llegando desde el miércoles por la noche. La acción comenzó el jueves por la tarde con el prólogo clasificatorio en el autódromo de General Alvear, en las afueras de la ciudad, donde los pilotos pudieron acelerar y testear sus vehículos. Sí, la verdad que muy contento de estar acá en la Encrucijada, última fecha del año para este campeonato. Es la segunda vez que estamos acá en el año y se disfruta mucho, hay un poco de todo. Mañana vamos a andar por las dunas de Ñubil, tenemos ríos secos, tenemos de todo. Ojalá que la lluvia no nos frene. Ya vivimos bastante agua en San Juan, así que espero que no se repita acá. Pero contento. ¿Cuál crees que va a ser la clave para esta fecha en Alvear? Navegar. Para mí la parte más complicada por ahí las dunas, no por el manejo, sino por la parte de navegación. Así que nada, veremos a ver qué sale. Unos 75 competidores dijeron presente en esta fecha, donde se definirían las posiciones del campeonato de la Encrucijada. Mientras vemos las largadas de los competidores, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube de Somos Dakar para que podamos seguir haciendo los resúmenes de las principales carreras de Rally Cross Country nacionales e internacionales. Además, te comentamos que a partir de ahora podés ser miembro del canal por un precio muy bajo y nos das una ayuda que nos viene muy bien para seguir con Somos Dakar. Como vemos en las imágenes, los pilotos no especularon en este prólogo y dejaron todo para lograr una cómoda posición de salida en cada categoría. De a poco el clima se fue poniendo cada vez más frío y las lluvias llegaron sobre el final en un terreno que ya de por sí estaba húmedo por las precipitaciones de los días anteriores. Luego del prólogo volvimos al campamento y la lluvia se intensificó, por lo que era casi un hecho que la primera etapa sufriría modificaciones. Pasamos al día viernes, donde se disputó entonces la primera etapa. Allí Santiago Rostan, hijo, fue el encargado de abrir pista con Andrés Mastroeni detrás. Santiago Rostan, padre por su parte, saldría detrás de Poletino e Isidro Fernández, a quienes superaría en la especial. Luego del paso de las primeras motos nos dirigimos hacia los toldos,
donde los pilotos de motos y quads realizaban la recarga de combustible y recibían asistencia de los equipos. Allí vimos estas escenas donde los protagonistas y sus equipos ponían a punto los vehículos en medio de la especial. Uno de los que tuvo inconveniente fue Isidro Fernández, que peleaba por el triunfo en su segunda carrera en la encrucijada, pero un problema en el cuatri no le dejaría seguir en competencia pese a haber culminado la primera etapa. No es la etapa que esperábamos. Arrancamos en el kilómetro 10 ya con problema en el cuatri, con el acelerador que se quedaba trabado y se me aceleraba a fondo. Así que bueno, fue un poco difícil, pero me pude ir acostumbrando, lo pude ir sobrellevando y bueno, faltando 4 kilómetros se me aceleró en una parte que estaba muy fea, me comí una piedra muy grande. Y ahí arranqué todo, arranqué parrilla, suspensión, torcí el chasis. Bueno, por suerte a mí no me pasó nada, que es lo más importante. Logré terminar la etapa, pero bueno, no pudimos reparar el cuatri. Hicimos todo lo posible. Agradecido igual con Johnny, mi amigo y mi mecánico, porque hizo todo lo posible. Pero bueno, hay cosas que no se pueden. Así que un poco bajón porque es mi primer abandono en una carrera de rally. Tenía muchas ganas de correr mañana en las dunas y bueno, lograr terminar esta carrera. Pero bueno, es algo que puede pasar. Esta jornada inicial, que tuvo algunas modificaciones por las lluvias, fue durísima para la gran mayoría de los competidores. Entre ellos Miguel Pelayo y Sergio López, que tuvieron una rotura en el diferencial trasero. Por suerte fue a pocos metros de que termine la etapa. Luego de una rápida asistencia de parte del equipo Pelayo, que por suerte saben un poco o mucho de mecánica, siguieron en carrera. Les alcanzaría luego para lograr un gran tercer lugar en T1A. También hubo algunos problemas para Jorge Alguacil y Álvaro Hidalgo, que aún así se la arreglaron para seguir en competencia, pese a tener un amortiguador muy comprometido en su Toyota Hilux. Culminaron cuartos en T1B. Pudimos llegar y gracias al equipo acá, a Tony y Luquita, lo solucionaron, lo soldaron, quedó de primera. Y hoy día, bueno, aguantó toda la carrera, ¿no es cierto? Y mañana seguiremos, pero bien. Mientras los otros protagonistas de T1 daban espectáculo, la hermosa Jeep naranja del equipo Basualdo se llevaría todas las miradas, al igual que la potente Hilux de la familia Bobadilla. Aprovechamos y nos metemos en la cámara on-board de Javier y Luciano.
Lamentablemente, sobre el final de la etapa, la Hilux de Bobadilla sufrió una rotura y debió abandonar la carrera. Todo quedó registrado en la cámara dentro del habitáculo. Pero el que se ponía al mote de candidato era el equipo Puebla, que con su Subaru le quería ahogar la fiesta a la Jeep negra de la dupla Franchini-Cuquejo, los líderes del campeonato. Así se iban armando los duelos de la categoría T1A, en tanto que en la T1B Emiliano Bertona ya lograba una pequeña ventaja sobre Fernando Hernández. En T2A la dupla Picó aceleró rumbo a la victoria para asegurar el campeonato desde el inicio y tratar de llegar a meta en el resto de las etapas y así coronarse en este gran 2025. En T2B, Roncoroni y Riera prácticamente no se sacaban diferencia. En T2C, el prototipo de Francisco y Claudia Conti peleó el triunfo con Alejandro y Luciano Cantó. En T2C+, fue un buen inicio para Ruiz Fosco, con Claudio Anguita detrás y Cometo buscando asegurarse el campeonato. Pasamos a los UTV, donde en T3A, Cristian Bertona y Carlos Weiner serían los protagonistas del fin de semana, comenzando una linda lucha frente a Peña Panela, con Navarro y Landaburu cerca y Pancho Díaz Peralta volviendo a la acción con el PR Racing Team apoyado por Parra Neumáticos. En T3B, Ronnie Graue y Facundo Reina lucharon mano a mano. En tanto que en T5, vehículos de asistencia rápida, las familias Pedrosa y Roldán competirían durante toda la semana junto con Pellegrini y Neirou. Luego de una extenuante jornada de viernes, esto decían los pilotos al llegar al campamento. ¿Con qué te encontraste hoy en la primera etapa de la encrucijada? Bueno, la verdad fueron caminos de bastante piedra, mucha agua en algunos sectores, muy lindo porque me encanta el clima húmedo, mojado, frío, o sea, es bien donde yo entreno, donde yo ando, entonces no me perjudica para nada, al contrario, me hace mejor. Tuve un pequeño error nomás de navegación, por error mío, pero después bueno, salimos, recuperamos y bueno, pudimos volver a ganar la etapa de hoy, ganamos ayer el prólogo, pero bueno, nada, además de eso estoy muy feliz de estar compartiendo con mis amigos como Gaby, Isidro, Johnny, el Colorado, mi viejo, el Mosco, Jorge, y eso es lo lindo que tiene esto de la encrucijada, ¿no? Que puedes venir con amigos, todo un poco más distendido. Uno siempre hace todo lo más profesional posible, por eso obviamente estamos en los primeros puestos porque somos profesionales en nuestro trabajo, pero acá es un poco más familiar, así que eso es lo que valoro mucho de este campeonato de la encrucijada. Bueno, lindo, la verdad que la etapa de hoy día durísima, pero muy linda la verdad. Tenemos que hacerla tranquilo, estamos bueno, peleando el campeonato, estamos creo que primero, pero bueno, estamos en la mitad recién, o menos de la mitad. Así que bueno, a remarla y mañana salir con la cabeza tranquila, fría. Es una etapa dura también, Sterling Wheel, así que bueno, ya hemos repasado todo. Acá Rodri se ha puesto el equipo al hombro como siempre. La verdad que chocha. La verdad que es muy linda etapa, difícil, linda para romper, pero la supimos llevar de menos a más y las partes que podíamos acelerar le dábamos con las dos patas. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido un alvear diferente con muchísima agua, nos ha pasado por agua. Lástima que se suspendió la laguna nocturna que estaba prevista y bueno, la primera etapa de hoy que hicimos suspendieron 32 y pico de kilómetros aproximadamente porque estaba en una parte de Salinas que iba a estar muy complicada para los autos. Así que si bien quedaron solo 100 kilómetros, han sido durísimos.
durísimo. Una etapa muy dura, mucha piedra, pero a la vez sumamente divertida, con partes muy rápidas, en un río que al estar pisado por el agua nos permitió acelerar a pleno. Había que cuidar mucho, sobre todo gomas. Gracias Parra Neumático por las gomas, porque anduvieron bárbaras. Así que muy bien, muy contento. Juan Cruz con la navegación estuvo perfecto. La verdad que una media pifiada nada más que resolvió inmediatamente, hay que decirlo, porque está muy nuevo, está aprendiendo. Cada carrera es una nueva experiencia. En esta fecha no hemos podido tener, traer al equipo consolidado. Leo estaba muy enredado, que es el que desarrolla el auto y demás. Y bueno, así que Fran, mi hijo mayor, se ha hecho cargo de la asistencia. Estamos todos bastante engrasados porque estamos entre todos arreglando el auto, pero bueno, todos al teléfono preguntando qué nos hace falta, consejos, apretá así, aflojada acá, bueno, así que súper cuidado. Bueno, hoy fue una etapa realmente muy difícil, muy complicada, mucho Scooby, mucha piedra, bajamos una parte a un arroyo, nos encontramos con agua, curvas bastante cerradas, complicadas, pero bueno, fuimos de a poco sorteándola y bueno, para poder terminar. El sábado fue el día de mayor acción, con 2 etapas muy complejas. La primera comenzando en el río seco de los Toldos hacia el Niwil y la segunda desde las dunas del Niwil de vuelta a la zona de Soitué. Mucho kilometraje, variación de terreno y peligros que pusieron a prueba a los pilotos. Vamos a repasar un poco la acción de las motos, donde Santiago Rostán volvió a abrir pista y aprovechó su experiencia para dar un golpe de nocaut a sus rivales, tomando ya mucha ventaja en la general de la carrera. Detrás suyo había una linda lucha entre Eluani, Borel y Amer, con Marcelo Carroza sumándose a partir de esta segunda etapa. En la categoría Master, Juan Gustavo Agostini lograría completar el 100% del recorrido para comenzar a colgarse la medalla de la victoria. En promocional A, Maximiliano Martínez, Lautaro Silva, Kevin Ramírez y Franco Ruggeri dieron el mayor espectáculo del fin de semana, peleando el triunfo kilómetro a kilómetro entre los 4 riders. En promocional B, Ezequiel Conti comenzó a sacarles ventaja a sus perseguidores, Pablo y Fausto Ibáñez, padre e hijo que corren juntos y siempre se aseguran completar cada etapa. Luciano González intentaría no perderles pisada. Entre los cuatri habría una gran lucha entre pilotos experimentados en la categoría Rally Raid. Santiago Rostán padre y Carlos Versa se alternarían el liderazgo durante el segundo día, mientras Miguel Pelayo y Francisco Poletino los seguían desde muy cerca en otra gran lucha por la victoria. En Quad C1, Agustín Imprilio recortaría ventaja sobre Matías Funes, en tanto que Jorge Godoy sería el más rápido de la etapa 2, aunque cedería terreno en la tercera especial. En Quads 2, Facundo Bertona concluiría la etapa sin contratiempos y aseguraría su categoría. Del lado de los autos, la acción fue muy intensa mientras algunos candidatos se afianzaban en el primer puesto, como es el caso de Federico Franchini y Rodrigo Cuquejo, que en las dunas de El Niwil tomarían una ventaja definitoria en T1A. Algo similar sucedería en T1B con Emiliano Bertona e Ignacio Carrizo, aunque Fernando Hernández se mantendría cerca. En T2A, Ariel y Germán Picó ganaron mucho terreno en las dunas y culminarían sin problemas el día 2. Entre los UTV, Cristian Bertona y Carlos Weiner estaban teniendo una etapa muy buena, pero hacia el final rompieron una rueda trasera y debieron culminar en 3 llantas. Pese a todo, seguían liderando en T3A.
Los ganadores del día fueron Ricardo Ruggeri y Nacho Zamora. Esto nos decían al culminar el día. ¿Cómo anda la gente de Somos Dakar? ¿Todo bien? La verdad, día bastante cargado, muy espectacular, con una etapa en dunas tremenda, bastante cargado el roadbook, pero la verdad que logramos el triunfo de la etapa con Ricardo y en la mañana pudimos adelantar los puestos que habíamos atrasado el día de ayer. Así que bueno, contento con la victoria del día de hoy, de la etapa de hoy. Así que bueno, nos ayuda a sumar para mañana. Así que bueno, con Ricardo estamos chochos, así que. Sí, la verdad que la etapa de hoy, el 90% se la llevó acá el navegante porque las dunas esas eran la muerte. Así que sin un navegante, ahí estábamos, un buen navegante, estábamos muertos. Así que hoy es todo acá del amigo. Antes de pasar a la jornada del domingo, disfrutemos del paso del resto de los competidores. Pasamos al día domingo, donde la cuarta etapa también debió ser recortada por cuestiones climáticas. Afortunadamente no llovería esa jornada, por lo que los pilotos pudieron completar la etapa sin mayores demoras y luego disfrutar de la entrega de premios. Nosotros por nuestra parte también disfrutamos tanto de las largadas como de las llegadas de los competidores que realizaron un recorrido en bucle en las afueras de Carmenza. Así que pudimos tomar varias capturas tanto de las largadas como de los pilotos que fueron llegando. Estamos peleando el campeonato, así que hay que hacer las cosas bien. Por ahora creo que estamos adelante y queda la última etapa hoy, que quiero en realidad terminarla sin grande inconveniente, especialmente sin cometer errores que cuesten por ahí algún accidente. Bueno, hoy tenemos una etapa, se ve que bastante arenosa por lo que se ve a simple vista, pero más caminos sinuosos. Un poco de salitral, o sea, no salina, sino salitral, que es un poco que tiene más vegetación que una salina. Contento, más allá de algunos problemas que tuvimos el primer día, que tuvimos una falla en el motor y bueno, decidimos cambiarla para correr la etapa de ayer y bueno, gracias a Dios nos salió una etapa redondita, anduvimos bien y bueno, rompimos un poco el hielo también, que era correr en las dunas, que para mí era nuevo, no había corrido nunca en dunas, así que bueno, fue un poco sacarse una espina que tenía uno, a ver cómo se adaptaba, no es fácil, tengo admiración por muchos pilotos de la zona porque la verdad que van muy bien, pero bueno, no desentonamos, así que bueno, muy contento con eso. Vamos muchachos. ¿Cómo andamos? La última, ¿eh? La última, terminar esta. Vamos. Bueno amigos, ya está terminando la acción aquí en Mendoza en la última fecha de la encrucijada. Ahora se viene la etapa final, así que vamos a disfrutar del paso de los competidores. Mientras vemos las mejores imágenes de la jornada del domingo, repasamos también el top 3 de cada categoría. Comenzamos primero con las motos y los quads. En Motos Rally Rey, Santiago Rostan hijo se quedó con la victoria en la categoría mayor. El segundo lugar fue para Mauro Eluani, mientras que Matías Borel completó el podio. En Master, Gustavo Agostini se adjudicó el triunfo, Marcelo Viola terminó en la segunda posición y Eduardo Barrios el tercer puesto. Maximiliano Martínez fue el ganador de Promocional A, Lautaro Silva Arroyo ocupó el segundo lugar y Kevin Ramírez finalizó tercero. Ezequiel Conti se llevó la victoria en la categoría Promocional B, el segundo puesto quedó para Fausto Ibáñez y el tercero para Pablo Ibáñez.
En Quads Rally Raid, el triunfo quedó en manos de Santiago Rostampadre. El chaqueño Carlos Berza finalizó segundo y Miguel Pelayo ocupó el tercer puesto. Matías Funes ganó la categoría Quad C1, el segundo lugar fue para Agustín Impriglio y el tercero para Jorge Godoy. En Quad C2, Facundo Bertona fue el único piloto y se quedó con la victoria tras completar el recorrido. Pasamos a la categoría Autos, donde en T1A la dupla Federico Franchini y Rodrigo Cuquejo se quedó con el primer lugar, el Team Basualdo finalizó segundo y Miguel Pelayo, Sergio López completaron el podio. En T1B, Emiliano Bertona, Ignacio Carrizo ganaron la categoría, Fernando Hernández y Fabricio Legnini fueron segundos, Mauricio Baos y Renzo Agnello cerraron el top 3. En T2A la victoria fue para Ariel Picó, Germán Picó. En segundo puesto terminaron Javier y Tomás Valdés, mientras que Ayrton Pelayo y Bricia Campo completaron el podio. En T2B, Justo Ron Coroni y Karim Palacio se quedaron con el primer lugar. La dupla arriera finalizó en la segunda posición. En T2C+, Jesús Ruiz y Federico Fosco se quedaron con el triunfo. Claudio Anguita y Natalia Ortiz finalizaron segundos, en tanto que Bruno Fernández y Matías Bucolo llegaron en tercer lugar. En T2C, Alejandro y Luciano Cantó ganaron la categoría. El segundo puesto fue para la dupla Conti. Del lado de los UTV, en T3A, Cristian Bertona y Carlos Weiner fueron los vencedores. Juan Antonio Peña y Víctor Panela terminaron segundos. Guillermo Landaburu y Daniela Amado ocuparon la tercera posición. En T3B, Ronnie Graue y Nicolás Alsina se quedaron con la victoria. La dupla Reina Gil ocupó el segundo lugar. Finalmente, en T5, la categoría de asistencia y turismo, Darío y Lucía Pedrosa fueron los vencedores. El segundo puesto fue para Alberto Pellegrini y el tercero para la tripulación Roldán, Gerardo, Bruno y Leonardo. En el regreso al campamento pudimos charlar con algunos de los protagonistas. La verdad que es duro ganar un campeonato y más ganarlo en familia, padre, hijo y el equipo, porque somos pocos pero curtidos, bueno, hace años que estábamos peleándolo y no se nos daba, bueno, se nos dieron las dos juntas. Primero que nada agradecerle a Rodrigo, a Nachito, que aparte de ser copiloto están laburando permanente. Después Carlitos, que se subió conmigo, creía que iba a ser tranquilo el tema, se equivocó un poco, pero bueno. Hasta en el techo se subió. Hasta en el techo lo he llevado como la reina de la vendimia. Y bueno, y después, la verdad, orgulloso de compartir con mi hijo y con la familia un campeonato que, no sé, tengo 52, he ganado uno cuando tenía 18 y ahora los 52 otros. Me decían que anduviera despacio, de ninguna manera. No hubo forma. No te pongas a llorar. No empecé a mariconear. no empecé a mariconear. Soy medio llorón. Pero bueno, uno trabaja con mucha alegría. Y trabaja muchas horas, le dedica mucho. Pero gracias. Llevamos 3 años desarrollando la camioneta, 1 año el UTV y dejá muchas cosas de lado. Para hacer esto que te gusta. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Si no, no lo haces. Hola, buenas tardes. Bueno, se nos dio después de todos los problemas que tuvimos y todo eso, bueno, se nos dio y bueno, por lo menos ganamos. ¿Cómo estuvo la carrera, estas últimas etapas? Duras, ¿no? Imagino. Sí, muy dura, muy variante.
Ayer fue arena, que fue el médano, antes de ayer fueron piedras, hoy fue arena con ciénego, había mucho barro, pero bueno, realmente el circuito y toda la organización excelente, y bueno, se nos dio. Germán, una linda temporada, ¿no?, que se compartió en familia. Sí, hola, buenas tardes. Sí, bueno, la verdad que la hemos pasado lindo en familia. Bueno, a pesar de disfrutar también la carrera, la familia es lo importante, así que nada, muy contento de estar acá y bueno, haber conseguido el título, gracias a Dios. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Con respecto a esta última fecha, fue una fecha muy dura, era lo que esperábamos, muy compleja, muy variada en lo que era todo lo que es el terreno. Tanto los ríos de piedra, la particularidad de las dunas, lo que es navegación, bueno, lo fuimos manejando de menos a más, sobre todo tratando de llegar con el vehículo sano porque había muy poco tiempo entre los enlaces, los especiales y bueno, eran días largos, así que gracias a Dios pudimos administrar bien el vehículo y gracias a Dios pudimos quedarnos con la fecha y completar el campeonato de la mejor manera. Es la primera vez que nosotros hacemos una carrera de 4 días, me sorprendió muchos competidores que terminaron muy agotados pero a su vez muy satisfechos por todo lo que habían hecho. En síntesis, siempre digo que cuando no hay ningún accidentado, ningún lastimado es un éxito, todo lo demás son cuestiones convencionales, deportiva, pero bueno, eso es lo importante. Y el único que se lastimó está muy bien, gracias a Dios. Hablé ayer, el día del accidente, ayer y hoy, así que bueno, esperamos poder continuar el próximo año y esperemos que toda la situación mejore para todos, así tenemos más competidores. Es muchísimo trabajo y yo tengo que agradecer, por ejemplo, a la Municipalidad de General Alvear, desde el intendente hasta el último de los empleados de la municipalidad, la gente del polideportivo, que sin el apoyo de ellos no se podría haber hecho esta carrera de 4 días, de 4 etapas, y ya estamos comenzando a trabajar de cara al año que viene, todavía no, hasta no tener concretado, no tenemos nada definido, pero las ganas están y la pasión está. Bueno, Hugo, felicitaciones, realmente Somos Dakar disfrutamos cada una de las coberturas. También el público seguidor de la página ha podido ver en acción a los pilotos, a los equipos y a toda la gente que trabaja aquí en La Encrucijada. Felicitaciones por este 2025 y bueno, volveremos en el 2026 con todo. Si Dios quiere, volveremos en el 2026. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a Somos Dakar que, bueno, tenemos la posibilidad de enterarnos qué es lo que pasa en el mundo del deporte del rally cross country, del rally raid, y bueno, vamos a ver qué nos depara el 2026. Muchas gracias. A ustedes. De esta manera se cerró el campeonato 2025 de La Encrucijada y estos fueron los ganadores de cada categoría. El campeonato de la T1A quedó en manos de Federico Franchini y Rodrigo Cuquejo, que dominaron la temporada. El segundo lugar fue para Luis Puebla y Mauro González, mientras que el tercer puesto quedó en poder del equipo Basualdo. En la T1B el título fue para Cristian Bertona y Julián Sánchez. La dupla Fernando Hernández, Agustín Mañas culminó en la segunda posición y el tercer escalón quedó para Mauricio Baos y Gustavo Lelio. El campeonato de la T2A fue para Ariel y Germán Picó, padre e hijo. En el segundo lugar se ubicaron Ramiro Roncoroni y Mariano Ayala. Tercero finalizaron Javier y Tomás Valdés. La T2B tuvo como campeones a Justo Roncoroni y su navegante. El segundo puesto quedó para Lucas y Uriel Riera, mientras que Patricio y Santiago Pacheco se quedaron con el tercer lugar. En T2C+, el título fue para Marcelo Cometo y Hernán Ruiz Díaz. En la segunda posición terminaron Claudio Anguita y Natalia Ortiz, y el tercer lugar fue para Jesús Ruiz y Federico Fosco. En T2C, el campeón fue Francisco Conti junto a Claudia Conti. El subcampeonato quedó en manos de Alejandro y Luciano Cantó, mientras que el tercer lugar fue para Antonio y Juan Godoy. El título de la T3A fue para Cristian Bertona y Ricardo Torlacci. Ricardo Ruggeri y Mauricio Rubio cerraron la temporada en el segundo lugar y Juan Cruz Jacopini y Enzo Bassoni se quedaron con el tercer escalón del podio anual. En T3B,
los campeones fueron Facundo y Agustín Reina. El segundo lugar quedó en manos de Ronito Graue y Nicolás Valverdi. El tercer puesto fue para Mariano y Jerónimo Pauls. En la categoría de asistencia y turismo el campeonato quedó para Gerardo y Bruno Roldán. En segundo lugar finalizaron Alberto y Pedro Pellegrini, mientras que el tercer puesto fue para Diego Juárez y Norberto Neirou. Pasamos a las motos, donde en Rally Rey la categoría mayor coronó campeón a Matías Borel. El segundo puesto fue para Santiago Rostan y tercero finalizó Juan Eluani. En Motos Master para mayores de 40 la temporada consagró campeón a Marcelo Viola. El segundo lugar fue para Salvador Ruggeri y tercero terminó Eduardo Barrio. En Promocional A la categoría tuvo como campeón a Maximiliano Martínez. El segundo lugar fue para Franco Ruggeri y tercero finalizó Lautaro Silva. En Promocional B la victoria fue para Ezequiel Conti. En la segunda posición cerró el año Fausto Ibáñez y el podio lo completó su padre, Pablo Ibáñez. En Moto Junior el campeón fue Giovanni Verducci, la segunda posición quedó en manos de Facundo Ochoa y tercer puesto para Renzo Morelato. En cuatriciclos Rally Raid el campeonato fue para el chaqueño, el yaguareté Carlos Berza, seguido por Francisco Poletino y completando el podio estuvo Isidro Fernández. En C1 el campeón fue Matías Funes, escoltado por Agustín Impriglio y Jorge Godoy. En C2 la categoría consagró campeón a Facundo Bertona, el segundo lugar fue para Agustina Valtorta y tercero terminó Cristian Chabán. En Cuatri C3 la campeona fue Paloma Luques. Bien amigos, con esto cerramos el resumen de la cuarta fecha en General Alvear, como así también lo que fue nuestra cobertura de la temporada 2025 del campeonato de Rally Cross Country de la Encrucijada. Si les gustó el video, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal para disfrutar todas las novedades del cross country nacional e internacional aquí en Somos Dakar.